A ver, ayer hablábamos de lunes negros, creo que a finales desde los 80s no se daba esta información, ruido en las bolsas. ¿Se acuerda usted? En el 89 cae el muro de Berlín, se impulsaba ya desde los 80s que ahí nace el neoliberalismo, ¿no? Margaret Thatcher, Ronald Reagan, con la venta de empresas del Estado, que empiezan la apertura de las fronteras, la apertura a los mercados. Carlos Salinas agarra y aplica aquí en México, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Es cuando nosotros empezamos a ver que llegan Walmart, que llegan todas las franquicias gringas a México. Es decir, un modelo económico, ya veníamos de un modelo cerrado, es decir, en donde se apostaba pues al petróleo, a los ingresos por petróleo en los 70s en México, a las economías de cada país. Pero después de los 80s, con la caída del muro de Berlín, pues tenemos más de 30, 40 años como modelo económico de libre mercado. Globalización, si quiere usted también, sí, parte de. Hoy vamos a un modelo en donde dice Donald Trump, y voy a hacer un corte porque se me atraviesa para volver con Eduardo Torreblanca. ¿Sí nos puedes esperar? Eduardo, ¿cómo estás, querido? Sí, Bienvenido. claro, Buenos días. Pues gusto en saludarte. Buenas tardes, con mucho gusto te espero. Hago un contexto nomás de lo que estamos viviendo para que la gente, es decir, para las recomendaciones, sí, para hacerlo con peras y manzanas como tú lo haces, obvio, tú como especialista, ¿qué hacer en lo que estamos viviendo? Porque hay pánico en los mercados, hay pánico en las empresas. Ayer la Bolsa de Valores mexicana también cayó. Pero más allá de caer en pánicos, ¿cómo ver esto como oportunidad? El Plan México es suficiente, ya lo hemos analizado, y siempre nos apoyamos en Eduardo Torreblanca, un especialista en temas financieros, para ver pues el contexto que estamos viviendo, más allá de solo quedarnos con eso. Volvemos con esta información. Le decía, ¿qué hacer, mi querido Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros? Gracias por la espera. En este contexto del lunes negro, no me gusta a mí caer solo en la negatividad, porque retos, pues crisis siempre ha habido, ¿estás de acuerdo? En este país y en el mundo. Yo nunca he visto algo de que ya no, todo está de maravilla, es el mundo. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué está pasando y cuáles son tus recomendaciones sobre todo? Gracias, Luis Alberto. Como siempre, gusto en saludarte y a tu público. Lo que estamos viviendo hoy en día no tiene referente. Es quizá el cambio más importante en más de 35 años, desde que comenzó a caer el muro de Berlín y se reconformaba el escenario geopolítico que estaba basado en dos grandes potencias que lideraban los rumbos de las naciones, fundamentalmente entre el libre mercado y las economías planificadas. El caso es que el sistema que teníamos de intercambio de mercancías en el escenario global, a pesar de que tenía muchas áreas de oportunidad, es decir, que no era perfecto, era perfectible, pues le había sido lo suficientemente bueno como para darle a la mayor parte de las naciones en el mundo la oportunidad de sacar provecho de el derrumbamiento de las fronteras como impedimento a la llegada de los productos. Pero el señor Trump ha llegado a recomponer el escenario y ha generado pues cambios que no terminan de dimensionarse, y no he encontrado ningún economista que sepa qué diablos va a pasar o dónde va a parar esta montaña rusa. Incluso ayer hubo una reunión a puerta cerrada entre los miembros de la FED para analizar los escenarios que se están presentando, porque nadie atina a poder anticipar o a poder pronosticar qué es lo que va a suceder. En este contexto va a haber un gran cambio de muchas cosas en nuestra vida, en nuestro entorno y sobre todo para las empresas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, primero es muy posible que se presente una recesión en Estados Unidos. México ya traía un componente propio de actividad económica baja. Lo más seguro es que esto derive en una recesión también, es decir, un comportamiento económico de signo negativo. Con respecto a cómo se han hecho las cosas, el año pasado la economía mexicana se comportaría con menor vigor, perdiendo posiciones que ya había presentado el año pasado. Puede haber la no generación de empleo porque las inversiones se contraen, no hay inversión porque nadie sabe qué caso tiene o tendría invertir si no sé si en mi mercado voy a tener acceso.
si no tengo acceso al mercado, no tiene caso que yo invierta. Entonces se van a detener las inversiones, no se generará el empleo que se estaba programando, la actividad económica en los países y en las empresas se va a contraer, y en ese sentido será más difícil detectar nuevas oportunidades. Sin embargo, habrá oportunidades. Siempre los ciclos de crisis abren oportunidades y sacan ventaja quienes logran distinguir esas oportunidades a tiempo. Y lo más importante es que se den cuenta qué necesidades no estarán cubiertas porque serán cerradas las puertas a los productos que venían llegando de Estados Unidos o de China o de otras partes del mundo. Esas mercancías ya no van a estar presentes en nuestra economía, a nuestra disposición, y habrá necesidad de sustituirlas, porque evidentemente México no tiene otra más que seguir las recomendaciones de Estados Unidos, porque no tenemos otra manera de hacer las cosas. Nuestro mercado internacional, que era muy destacado, Luis Alberto, que tenía a Estados Unidos como principal cliente, se ha convertido en una encrucijada difícil de entender, porque el 83% de nuestras mercancías iban precisamente hacia la Unión Americana. 83%. Nuestro principal ramo de exportación era la automotriz, que tenía poco más de 200,000 millones de dólares de valor, y todo eso va a cambiar de la noche a la mañana. Ya está cambiando y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Lo único que hay es que poner bien puestas las antenas, cuidar el empleo. Si usted es empleado, cuide el empleo, cuide mucho el empleo. Si va a endeudarse, piense 2 veces antes de endeudarse. Procure tener mucho cuidado con los pagos a plazos. Tenga la capacidad de analizar lo que está sucediendo y qué no está pasando en el mundo que antes pasaba con regularidad, y ahí puede encontrar parte de las respuestas que usted necesita como empresario para detectar cuáles son las nuevas oportunidades que abre este escenario global. Me parece que es muy importante que sepamos que ahora tendremos que vivir una época relativamente larga de satisfacer el mercado doméstico antes de pensar que vamos a jugar en los mercados internacionales, Luis Alberto. Eso le recomendarías al ciudadano, entonces, ciudadana que nos escuche: cuidar empleo, cuidar no endeudarse, los pagos a plazos. ¿Con qué más? ¿Y a las empresas? A las empresas tienen que estar perfectamente informadas, estar constantemente averiguando y analizando qué es lo que está sucediendo dentro de su mercado, qué está sucediendo en otras partes del mundo, porque la manera en que competidoras distantes de estas compañías mexicanas atiendan las nuevas oportunidades podrá abrir la puerta que las empresas mexicanas detecten dónde están esas oportunidades, qué es lo que se puede hacer. Vienen momentos muy complicados, y esto apenas comienza. No piensen ustedes que porque hoy los mercados están ganando cierto terreno del que mucho que perdieron en los días anteriores, esto ya se acabó. No, hombre, el día que, en el momento en que Donald Trump decida de ponerle otro 50% de arancel a China, este asunto se va a complicar, porque lo más lógico es que estos cambios generen una recesión en Estados Unidos y acaben generando una recesión mundial, porque acuérdense que China es el principal vendedor del mundo y el principal comprador del mundo es Estados Unidos. Si el principal comprador del mundo quiere ya dejar de comprar tanta mercancía, evidentemente habrá muchas puertas que se cierren en los mercados internacionales. Bien, pues ahí está la información. Hay que estar muy cautos, hay que estar pues atendiendo lo que diga el mercado y sobre todo no caer en pánico, porque las crisis, reitero, siempre son también para crecer. Gracias, mi querido Eduardo, y estamos en contacto. Con mucho gusto siempre y con mucho cariño. Gracias, buenas tardes. Igualmente, Eduardo Torreblanca, ¿cómo la ve usted?